En esta cápsula digital vamos a trabajar con los contenidos de la enseñanza que están prescriptos en los documentos curriculares. Como hemos visto, el diseño curricular, el proceso por el cual se planifica la enseñanza, se planifica el recorrido que debe tener la enseñanza en determinado trayecto educativo. Este proceso de diseñar ese trayecto educativo termina en un documento. Se escribe un documento que es público, al que todos los implicados pueden tener acceso y que tiene ciertos requisitos en su formulación. Se tienen que cumplir con ciertos componentes y se tiene que redactar de determinada manera para que pueda prescribir adecuadamente la enseñanza. Lo que vamos a ver en esta cápsula digital es cómo estos documentos curriculares nos indican qué y cuándo enseñar lo que enseñamos los docentes. Es decir, los docentes, cuando armamos una clase, seleccionamos, elegimos, tomamos determinados temas, dicho técnicamente contenidos, que vamos a dar y dejamos afuera otros muchos contenidos. Bueno, esos contenidos que incluimos en una clase responden a un largo proceso de diseño curricular que empiezan con el plan de estudios y se van derivando en otro montón de documentos curriculares. ¿Cuáles son esos documentos curriculares? El más importante y el más abarcativo y el primero que vamos a considerar es el plan de estudios. Tanto la secundaria en sus diversas modalidades como el terciario, dicho técnicamente la educación superior, o las carreras universitarias, todas siguen un plan de estudios. De ese plan de estudios, en cada institución se hace alguna adecuación, se hace alguna adaptación al contexto. A eso se lo llama proyecto curricular institucional. Y a partir de esas adecuaciones que se hacen en cada institución educativa, en cada escuela, en cada universidad, en cada instituto de educación superior, cada docente o equipo docente arma su plan anual o programa. De ese plan anual o programa es que sacamos los contenidos que vamos a incluir en un plan de clases. Entonces, dicho al revés, cuando yo armo una clase, lo que hago es tomar los contenidos que ya se prescribieron en algún programa o plan anual y ese programa o plan anual fue acordado dentro del proyecto curricular institucional, el cual depende del plan de estudios del trayecto educativo en el que estamos enseñando. Vamos a detenernos primero en el plan de estudios. El plan de estudios es siempre el nivel macrocurricular, es la planificación mayor, la más amplia, la más abarcativa, porque abarca toda la carrera o todo el secundario en determinada modalidad o todo el ciclo orientado de la segunda parte del secundario. Entonces, ese plan de estudios, que es lo más macro, es lo primero que vamos a explicar porque es lo que más condiciona a los contenidos que vamos a dar en una clase. ¿Por qué? Porque un plan de estudios define primero la duración del trayecto educativo, la duración de la carrera, y lo define en años y en horas reloj. Ese plan de estudios define qué características debe tener alguien para poder ingresar en esa carrera o ingresar en el secundario o ingresar en un trayecto educativo determinado. Define las materias. Nosotros hablamos de materia vulgarmente, pero en realidad la palabra materia es un tipo de espacio curricular. En realidad, en un plan de estudios hay espacios curriculares. Esos espacios curriculares pueden conformarse, pueden tener el formato de materia, pero puede también tener también el formato de un taller, de un seminario, de un coloquio, de un conversatorio. Hay diferentes formatos que pueden tener los espacios curriculares dentro de un plan de estudios.
En nuestra provincia, esos espacios curriculares los denominamos unidades curriculares y en la universidad los llamamos actividades curriculares. Entonces, la terminología genérica, eso que nosotros llamamos materias, se llaman espacios curriculares, unidades curriculares en la provincia, actividades curriculares en la universidad, pero todo unidad, espacio o actividad curricular significan lo mismo. Es eso que nosotros le decimos materia, aunque está mal dicho. Entonces, en los planes de estudio están los espacios curriculares que se van a dar en esa carrera. Vamos a decirlo más vulgarmente, los nombres de las materias. Los nombres de la materia con su carga horaria, su secuencia y su correlatividad. Pero además, para cada una de esas materias, talleres, seminarios, conversatorios, para cada uno de esos espacios curriculares, se indica cuáles son los contenidos mínimos que hay que dar para poder cumplir con el plan de estudios. Es una cápsula de unos 10, 15 contenidos mínimos, generales, abarcativos, que te dicen, bueno, esta materia, este taller, este seminario, aquí hay que dar como mínimo esto para cumplir con el plan de estudios. Y también en un plan de estudio tenemos los requisitos para la titulación. Ahora bien, un plan de estudios puede ser un plan de estudios dentro del sistema educativo o fuera del sistema educativo. Dentro del sistema educativo, nosotros tenemos las titulaciones propias de la educación pública. ¿Qué significa eso? Que en la Argentina hay determinadas carreras, determinadas modalidades de enseñanza secundaria, es decir, determinados trayectos educativos que son oficiales, que el Estado los reconoce como oficiales, como propios de la educación que el país quiere para sus ciudadanos. Eso se denomina educación pública. Entonces, cualquier trayecto educativo, en cualquiera de los niveles, que una vez finalizado y cumplido el plan de estudios, termina en una titulación y esa titulación tiene reconocimiento oficial, es educación pública. Y si es educación pública, hablamos de educación formal. Educación pública y educación formal son sinónimos. El sistema educativo es la educación formal en la Argentina, independientemente de qué tipo de institución la dicte. Porque, por ejemplo, esta carrera del profesorado superior, esta carrera que se dicta en la UCA, es una carrera de educación pública, es decir, está dentro del sistema educativo formal, porque la titulación que se obtiene una vez transitado todo el plan de estudios tiene validez oficial. Pero la gestión de la institución en la que se dicta esta carrera es privada. Entonces vamos a tener educación pública siempre que la titulación que se emita sea reconocida oficialmente, independientemente de que la institución en la cual se curse tenga una administración del Estado y será gestión pública, o una administración hecha por particulares y será gestión privada. El sistema formal de educación, nuestro sistema educativo, admite titulaciones con validez oficial para estos niveles, para la educación secundaria, para la educación superior y para la educación universitaria. Por supuesto también para la primaria, pero no la nombro porque esto no está dentro de nuestras competencias como graduados del profesorado. La educación secundaria prevé 2 ciclos, el básico y el orientado. La educación superior tiene 2 tipos de carreras, los profesorados y las tecnicaturas. Y la educación universitaria tiene carreras de pregrado, grado y de posgrado. La validez nacional de un título, es decir, que los contenidos que estemos dando en esta materia pertenezcan o no
a la educación pública y el sistema educativo formal va a tener que ver con que el título tenga validez oficial. Y esa validez no se reconoce de la misma manera en la universidad y en la educación secundaria y superior. La universidad depende de la nación, por lo tanto, el reconocimiento del título pertenece a la nación. En la provincia se reconocen las titulaciones de los secundarios y del nivel superior no universitario. ¿Y qué condiciones debe cumplir un plan de estudios para que ese reconocimiento oficial y esa validez nacional alcance a su título? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tendrá que cumplir? ¿Con qué tendrá que cumplir un plan de estudios de una carrera para que la titulación sea oficial? Entonces, cuando yo soy docente en una carrera o en un trayecto educativo cualquiera, me tengo que preguntar, ¿los contenidos que yo voy a dar están prescriptos en algún lugar o puedo dar lo que yo quiera? ¿Tengo alguna limitación? Bueno, si estoy dentro del sistema educativo formal, tengo las limitaciones del plan de estudios. Si no estoy dentro del sistema educativo formal, yo puedo dar lo que yo quiera, porque nadie va a emitir una certificación oficial a partir de los contenidos que yo estoy dictando. Por lo tanto, no hay límites y es totalmente libre. Sin embargo, cuando una carrera o un trayecto educativo quiere ser oficial, debe cumplir con ciertas condiciones. Vamos a ver con qué condiciones se deben cumplir cuando el nivel educativo en el que yo estoy trabajando depende de la jurisdicción. Es decir, ¿qué tiene que tener en cuenta un plan de estudios de una carrera para que sea oficial en la educación secundaria y en la educación superior? En ambos casos, la validez oficial la da el Ministerio de Educación de la provincia. Hay dos procesos que son diferentes y a nivel jurisdiccional, es decir, tanto en la secundaria como en los terciarios, se nota bien esta diferencia. Por un lado está el reconocimiento oficial, es decir, esta carrera está dentro del sistema educativo, pertenece a la educación formal, va a tener una titulación reconocida oficialmente por el Estado. Eso es reconocimiento oficial. Ahora, la validez nacional significa que ese reconocimiento oficial que se da en una provincia también lo tenga el graduado en cualquier otra provincia del sistema educativo. Son dos procedimientos distintos, porque como el reconocimiento oficial se hace, por ejemplo, en Santa Fe, no es automático que también lo vaya a reconocer Formosa. Para que lo reconozca cualquier otra provincia además de Santa Fe, debe seguirse otro procedimiento más. Empecemos por el reconocimiento oficial. Dijimos que lo hace la jurisdicción provincial. La jurisdicción provincial dice, bueno, si lo que usted está dando acá, en esta escuela secundaria, o lo que usted está dando en esta carrera, cumple con los diseños curriculares provinciales, es decir, con los contenidos mínimos que tiene que cumplir, por ejemplo, cualquier secundario con orientación en humanidades. Cualquier secundario con orientación en humanidades tiene un plan de estudios con materias que están definidas por la provincia y con contenidos que están definidos por la provincia. Si usted, señor, en esta escuela los cumple, entonces le reconocemos y le damos la titulación oficial. Los egresados de su colegio secundario van a tener el título secundario oficial. Ahora, si yo pasado mañana, por ejemplo, quiero hacer, por ejemplo, había una escuela en San Marcos Sierra, en la provincia de Córdoba, una escuela secundaria que tenía profesores, maestros, clases, pero con un currículum que no cumplía con el currículum oficial. Los alumnos estaban en esa escuela 3, 4, 5 años, egresaban, pero el Estado no reconocía esa titulación. Por lo tanto, con el título que le daban
en esa escuela no podían ingresar a la universidad. Para que un título del secundario o del terciario tenga reconocimiento oficial, su plan de estudios tiene que ser el que dicta la provincia, el que cumple con los diseños curriculares provinciales o jurisdiccionales, los DCJ. Ahora, para que a su vez esa titulación tenga validez nacional, va a tener que ser reconocida por la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios. ¿Y en qué se fija esa Dirección Nacional para decir sí, esta titulación va a ser válida en todo el territorio del país o no? Se fija en que los diseños curriculares de esa provincia, es decir, los planes de estudios que reconozca esa provincia, cumplan con los contenidos mínimos que surgen de los acuerdos del Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es un consejo integrado por los ministros de Educación de todas las provincias, presidido por el ministro de Educación de la Nación. Entre muchas otras cosas que se acuerdan ahí, lo que se acuerda es que para determinadas titulaciones va a haber contenidos curriculares mínimos, NAPS, serían núcleos de aprendizaje prioritario, contenidos curriculares mínimos que tienen que cumplir todas las provincias para que los títulos tengan reconocimiento nacional y no solo en esa provincia. Por ejemplo, en la formación docente. En los profesorados de la provincia, los planes de estudios responden a los diseños curriculares jurisdiccionales, a los DCJ, pero esos diseños curriculares jurisdiccionales respetan, cumplen con lo que el Consejo Federal de Educación aprobó para todas las titulaciones de profesorados del país. Ahora, veamos qué ocurre en la educación universitaria. Si dijimos que en la educación terciaria o secundaria hay un doble proceso, primero el reconocimiento oficial en la provincia y luego la validez nacional que otorga el Ministerio de Educación de la Nación, en la universidad eso no ocurre. En la universidad reconoce oficialmente las titulaciones el Ministerio de Educación Nacional, la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. Y como es nacional ese reconocimiento, no hace falta hacer otro trámite más para la validez nacional. Se dan en conjunto. Se dan tanto el reconocimiento oficial como la validez nacional. ¿Cómo sabemos si un título tiene reconocimiento oficial y validez nacional? Porque tiene que haber una resolución ministerial con un número y un año que lo indique. Y ahí tiene que decir. Ese reconocimiento oficial y validez nacional no se lo dan a cualquier titulación, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y esas condiciones van a variar según el tipo de carrera universitaria del que estemos hablando. Trabajaremos con 3 tipos de carreras. Hay más tipos de carreras, pero para estas 3 son las carreras en las que tienen habilitación para trabajar los egresados del profesorado. Por eso elegimos estas 3. Tenemos las tecnicaturas universitarias o carreras de pregrado, las carreras profesionales y licenciatura, que son de grado, y las carreras alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que también es de grado. Vamos a ver las diferencias. Cuando hablamos de las tecnicaturas, estamos hablando de esas carreras de 2 años y medio o más. Hay carreras que tienen 2 años, pero son carreras que han sido aprobadas antes de la resolución que exige 2 años y medio, como por ejemplo en nuestra facultad, la carrera de martillero público y corredor. Tiene 2 años de duración. Bueno, si tuviéramos que presentar un plan de estudios ahora y pedir la validez oficial del título, tendría que tener 2 años y medio y no 2. Pero además de tener 2 años y medio como mínimo, va a tener que tener 1.600 horas reloj de cursado y las incumbencias profesionales deben ser las autorizadas por el Ministerio. Por supuesto, las materias que se propongan en el plan de estudios tienen que ser coherentes con esas incumbencias. En el caso de las carreras profesionales o licenciaturas, es decir, carrera de grado,
el mínimo es que duren 4 años, que tengan 2.600 horas reloj de dictado en total y obviamente también que las incumbencias sean las aprobadas. Y por último tenemos las carreras que tienen que acreditar ante la CONEAU. Son las carreras alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Este artículo dice que algunas carreras que el Ministerio de Educación declare de interés público porque afectan a la salud, al bienestar, a los derechos, a la educación. Esas carreras, y no todas las carreras de grado, esas carreras que son declaradas de interés público, para que el título sea oficial, antes van a tener que tener acreditación de la CONEAU. Por ejemplo, en este momento son las carreras de, entre otras, arquitectura, enfermería, medicina, psicología, abogacía, contador público, ingeniería. En cambio, por ejemplo, la carrera de licenciado en comunicación social está dentro de las carreras profesionales y licenciaturas que no están alcanzadas por el artículo 43 y directamente es el Ministerio de Educación el que reconoce el título, sin acreditación previa de CONEAU. En cambio, las del artículo 43 tienen que tener acreditación previa y para acreditar deben cumplir con una resolución de estándares que emite el Ministerio de Educación, pero en realidad la arma, la aprueba, la diseña el Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades está integrado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el CRUP. Es decir, los rectores de las universidades del país dicen que esta carrera, para ser acreditada, tiene que cumplir con estos contenidos mínimos, contenidos curriculares básicos, CCB. Esos contenidos curriculares básicos deberán estar en los planes de estudios de todas las universidades que quieran dictar, por ejemplo, abogacía, por ejemplo, contador público. Estos son los requisitos que tiene que cumplir cualquier titulación universitaria para tener la validez nacional y el reconocimiento oficial. Significa que si yo soy docente de alguna de estas carreras, lo primero que me tengo que fijar es en el plan de estudios qué contenidos mínimos tienen que tener los programas de las materias que yo voy a dar para poder cumplir con ese plan de estudios y para respetar la calidad pública de la educación que estamos brindando.